En esta clase vamos a estudiar algunas propiedades de los fractales. Vamos a empezar midiendo la longitud de una curva conocida como es el fractal de Koch. Hemos venido trabajando la curva de Koch en varios videos y vamos a partir del video de la macro. Trabajamos la forma de hacerlo en forma automática. Existen dos características propias de los fractales. Ellas son importantes para comprender su estructura y su concepción. Primero, su área o superficie es finita, es decir, tiene límites. Por el contrario, y por paradójico que esto resulte, su perímetro o longitud es infinita, es decir, no tiene límites. Para comprender esto, entonces, como dijimos anteriormente, trabajaremos la curva de Koch. Sabemos que la curva de Koch la conforma inicialmente una recta dividida en tres partes iguales. Y cada segmento, por consiguiente, entonces es un tercio de su longitud inicial. En este caso, tenemos entonces que la longitud del segmento total es igual al número de segmentos en que está dividido, que es 3, multiplicado por la longitud de cada segmento, que es 0.33. Entonces tenemos nuestra longitud inicial. Yo aquí en mi gráfico tomé una longitud unitaria, pero podría tomar cualquier valor. En la iteración número 1, nuestra curva, tenemos la novedad que el segmento intermedio lo hemos reemplazado por los lados laterales de un triángulo equilátero. Esto quiere decir que los nuevos segmentos tienen la misma longitud del segmento inicial. O sea que tenemos ahora 1, 2, 3, 4 segmentos de longitud 0.33. Entonces la longitud del segmento estaría dado por 4 segmentos multiplicado por L sub 0 sobre 3, porque cada segmento tiene un tercio de la longitud inicial. Es decir, que nuestra longitud ahora es de 1.3333. Creció un tercio. En la iteración número 2, entonces el número de segmentos, fíjense que ya cada segmento lo vamos reemplazando por la curva de Koch. Entonces nuestros segmentos, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es simétrica, entonces tengo 16 segmentos. Y ya cada segmento se dividió. Esto antes era un tercio de la inicial, ahora es un noveno de la inicial. O sea, va creciendo como 1 sobre 3, en este caso al cuadrado. Eso nos permite decir entonces que la longitud final es los 16 segmentos, que es 4 a la 2, multiplicado por la longitud de cada segmento, que es 1 sobre 3 elevado al cuadrado. Y el segmento entonces nos aumentó en 0.77, ¿sí? Sigue creciendo. Vamos a ver en la tercera iteración. Entonces en la tercera iteración tenemos 64 segmentos. Vamos a ver, voy a contar acá. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 y 32. Como es simétrico, entonces tenemos 64 segmentos. Y ya la longitud, fíjese que de cada segmento es 1 sobre 3, en este caso a la 3. Entonces multiplicando 4 al cubo por 1 sobre 3 al cubo, tenemos otra vez la longitud de todo el segmento. Y ahora ya nos creció a 2,37037. Así podemos observar en la siguiente iteración que ya tenemos 256 segmentos, ya no puedo contarlos, pero se sigue que el tamaño de cada segmento vuelve y se divide por un tercio del anterior. O sea que ya vamos en 1 sobre 3 a la 4. Y en esta forma ya me permite ir como generalizando. Podemos ir viendo que la curva tiende a 4 tercios a la n. Y como n va creciendo, vemos que está creciendo, entonces va tendiendo hacia el infinito. Podemos observar dándole otra iteración. Ya vamos en 4.21, para 6, 5.61, la longitud final.
para 7 la longitud, y ya vamos en cuanto, en 16.384 segmentos. El tamaño de cada segmento sigue disminuyendo, esto es lo que vamos a llamar luego la escala, y la longitud sigue creciendo. Vamos a hacerlo para 8, vamos en 9.98 de longitud, y aquí tenemos 65.536 segmentos. Entonces, como ven, la longitud tiende a esta relación matemática, a 4/3 a la n, y si n sigue creciendo, esto sigue hacia infinito. Una forma de verlo que me gusta mucho es siempre llevar datos a un gráfico. Entonces voy a la hoja de cálculo que tenemos, y aquí yo he ido acumulando los datos de la escala o la longitud de cada segmento y la longitud final del segmento. Y le voy a decir que me haga un gráfico de dispersión y que me lo analice. Entonces él me hizo el gráfico y de una vez me colocó la curva de tendencia, porque este programa me permite tener varias. Por ejemplo, la lineal, vemos que no coincide en nada. La polinómica tampoco. La que más se ajusta es la potencial. Y vemos que de una vez me da la relación. ¿Qué tengo en Y? En Y tengo la longitud. Dice que la longitud hasta 9, si cuando n vale 9, por acá, la longitud llega a 13.31, entonces está por acá. Entonces esta es la longitud del fractal y este es la escala en que se mide esa longitud, o sea, el tamaño de cada segmento. Y nos dice entonces que la longitud, que está representada en Y, es igual a la escala elevada a la menos 0.26186. Este número es una característica del fractal de Koch. Lo vamos a estudiar luego en otro video. Y vemos que en ese caso la longitud es igual a 1 sobre la escala elevado a este número. Como la variable está en el denominador y va disminuyendo, ahí vemos perfectamente que L tiende a infinito, porque el denominador va disminuyendo. 1 sobre algo muy pequeño es infinito. Bueno, muchachos, podemos sacar conclusiones de esto, porque vimos claramente cómo va creciendo esa longitud a medida que disminuye la escala de medida. Con esto podemos decir entonces, por ejemplo, para la curva de Cos, que tiene la característica de tener una longitud infinita, ser continuo en todos sus puntos, pero no es diferenciable en ninguno de sus infinitos extremos o vértices, a no tener tangentes entre ellos. El valor de la longitud fractal depende de la escala en que se mide. La mejor manera de explicar qué es una longitud fractal es dando un ejemplo en la línea de ribera de un mar o de un lago. Según la escala en que se define su longitud será diferente. El antecedente de estas ideas está en el matemático Richardson, que en 1940, recopilando datos sobre la economía, la política, el crecimiento y diferentes notaciones con el fin de encontrar estadísticas para mirar cuáles eran las causas de la guerra y cómo prevenirlas. En una parte secundaria de sus estudios observó que los datos sobre la longitud de las fronteras eran muy diferentes y que dependía de los datos de un país o de otro, apareciendo hasta una diferencia entre ellos del 20%, que podría ser una de las causas, sobre todo en la antigüedad, de las guerras. Por ejemplo, la frontera entre España y Portugal era 987 o de 1.214 kilómetros según los datos procedentes de un país o de otro. Observó que la razón de estas diferencias se debía al hecho de que a medida que se reducía la unidad con la que se realizaban las mediciones de la frontera, iban apareciendo elementos accidentales y detalles que incrementaban la longitud de la frontera, como por ejemplo el contorno de un monte que no se tuvo en cuenta, luego el perímetro del saliente del monte y así sucesivamente. Como vemos, la geometría clásica no puede describir objetos naturales tan
rucosos y quebrados como las fronteras de Richardson. Algo que queda claro es que todo depende de la unidad de medida y que cuanto menor sea la unidad, mayor será la longitud medida. Esto ha llevado a que las medidas en formas fractales obligue a introducir conceptos nuevos que van más allá de los conceptos geométricos clásicos. Dado que un fractal está constituido por elementos cada vez más pequeños, el concepto de longitud no está claramente definido. En conclusión, cuando se quiere medir una línea fractal con una unidad o con un instrumento de medida determinado, siempre habrá objetos más finos que escaparán a la sensibilidad de la regla o al instrumento utilizado, y también a medida que aumenta la sensibilidad del instrumento, aumenta la longitud de la línea. Con esto doy por concluida la noción de medida de longitud sobre un fractal. Espero que les haya gustado, que indiquen esto con un like y que se suscriban a mi canal. Chao, nos vemos en la próxima.